Muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy nos corresponde ver una guía que desarrolla algunos conceptos diferentes de tabla dinámica de lo que de pronto trabajamos con normalidad. Aquí, por ejemplo, nos dan los temas del día de hoy que dice tablas dinámicas y macros. Es decir, vamos a iniciar ese tema o nos vamos a enfocar en ese tema desde la guía uno. Ventajas y desventajas en relacionar datos en Excel. Convertir datos en tabla. Bueno, eso ya lo hemos venido haciendo. Relaciones entre tablas, gráficos dinámicos. Relaciones. Ahí hay un punto clave porque es una base fundamental de las tablas dinámicas. Segmentación de datos a partir de insertar o borrar, escalas de tiempo, conexiones de informe, cómo generar un query y cómo agregar nuevos campos calculados e inmovilización de filas, celdas o columnas. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a ver temas muy interesantes. Es una profundización de cómo poder generar tablas dinámicas de manera diferente a lo que hemos venido con un poco más de datos o con información que tenemos en hojas diferentes. Las tablas dinámicas, como les decía ayer, son fundamentales en cualquier concepto de análisis, en cualquier concepto de consolidado, y nos permiten realmente entregar información de manera muy rápida y muy fácilmente. A partir de esto, entonces, el día de hoy nos proponen el siguiente ejercicio. Descargue el archivo resumen de movimientos del lugar indicado. Vamos a descargar ese archivo. Desde el día 3, hoy afortunadamente es un poco menos de trabajo, solamente vamos a entregar un archivo. Vamos a descargarlo desde los fundamentos y material de apoyo. Hay un archivo que se llama resumen de movimientos. Confirmemos que es ese, resumen de movimientos. Como lo hemos venido haciendo, vamos a los tres punticos, damos clic en abrir en una ventana nueva y descargamos el archivo desde esta flechita que estamos viendo aquí. Listo, muy bien. ¿Qué tiene este archivo antes de iniciar a trabajarlo? Este archivo tiene información de quién es la persona encargada de generar eh, el transporte, bueno, pues desde dónde se envía el producto, si es aéreo, terrestre o local. Aquí estamos viendo la información de esa. ¿Cuáles son las zonas de envío? Tenemos tres zonas de envío, el centro, el norte y el sur, entiéndase por la misma ciudad o entiéndase en el país. ¿Y quién es el encargado de esa zona del país? Tenemos un listado con muchos clientes o con algunos clientes y tenemos un consolidado de ventas. Entonces, ¿cuál fue la fecha de venta? ¿A quién se le vendió ese producto? ¿En qué ciudad fue comprado? ¿Desde qué ciudad se envió el producto? ¿Cuál es el código de la zona de entrega? Código de transporte, cuál fue el producto que se compró, cantidad de unidades, el valor con los descuentos respectivos, en qué forma se pagó ese producto y finalmente quién fue la persona encargada de la venta o quién fue la persona que hizo la venta. De acuerdo con esto, entonces vamos a proceder a iniciar con los requerimientos que nos están dando en nuestro punto de hoy, en nuestro ejercicio de hoy. Por ejemplo, nos dicen, por la fecha inicio, aplique a cada tabla, dar formato como tabla. Aplique estilos rápidos a cada tabla. Define como nombre a cada tabla el título, contenido de la tabla. Listo, vamos a parar hasta ahí. Que, no- que volvamos a estos rangos de datos a cada una de esas hojas diferentes. La información que estamos almacenando aquí la volvamos en estilo tabla. ¿Por qué nos están pidiendo esto? Porque para relacionar tablas
En este caso, como su nombre lo indica, se deben generar con formato tabla. Vamos a proceder a hacer ese ejercicio. Entonces damos control E, luego damos control T y le damos clic en aceptar o le damos, vamos a poner la lupa, o le damos en el botón aceptar. Listo, muy bien. Automáticamente cuando creamos una tabla, cuando definimos un formato tabla, en el diseño se abre o se ejecuta una opción que nos permite implementar, en este caso, el nombre que le vamos a dar a esa tabla. ¿Por qué es importante darle un nombre a la tabla? Para que la podamos reconocer mucho más fácilmente o mucho más rápidamente. A esta tabla le vamos a poner transporte. Desde la ficha diseño, la primera opción que se nos abre o la primera ventana que se nos abre en este lugar es algo que se denomina transporte y a partir de esta podríamos incluir un nombre. Le podemos agregar un color diferente desde los estilos rápidos de la tabla. No se preocupen que ya vamos a entender por qué estamos haciendo este primer procedimiento. Mismo procedimiento para la tabla de las zonas, control T, aceptamos. Esta tabla se va a llamar zonas. Bien, muy bien. Agreguémosle un dato diferente, dejemos esta en azul, puede ser. Clientes, control E, control T. Esta tabla se va a llamar clientes. Vamos a ponerle este color amarillo, puede ser. Y el consolidado, que es la tabla más grande, es importante que se fijen o nos fijemos muy bien que lo hagamos desde la columna A, porque si no es como si no tomáramos la información que va hasta la columna F. Entonces aquí les recomiendo que se dirijan hasta la celda o hasta la columna no A, en este caso, demos control E, luego control T y allí si le definamos el nombre final que sería el consolidado. Consolidado. Le damos un color final para cambiar o para que cada una tenga un color diferente. Puede ser esta en gris. Y ese es el primer procedimiento que nos están solicitando hacer, al menos en este punto 2. Por la ficha inicio, aplique a cada tabla, dar formato como tabla. Aplique estilos rápidos a cada una. ¿Por qué estamos definiendo tablas? Ya lo vamos a ver. Defina como nombre a cada tabla el título contenido de la tabla. Perfecto, eso ya lo tenemos. Utilice la herramienta Relaciones de la ficha datos para relacionar las tablas consolidadas. Bueno, muy bien. ¿No? Un ejercicio y era generar varias tablas dinámicas o tablas dinámicas a partir de la información que estábamos viendo en nuestro Excel. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos generar una tabla dinámica que no solamente se encuentra en una hoja? Es decir, con la información que solamente tenemos en esta hoja, sino que queremos generar una tabla dinámica de pronto con información de acá o información de aquí o quizás, por ejemplo, información de acá. Nosotros podemos generar una tabla dinámica que surja a partir de varias hojas. Podemos tomar información de aquí, podemos tomar información de acá y podríamos tomar información de aquí. Para eso existe una herramienta que se llama relaciones, que nos permite pintar como líneas invisibles por las cuales viaja la información. En esas líneas invisibles, lo que nosotros hacemos es definir la posibilidad de que se puedan conectar los datos. Es importante resaltar o es importante recalcar que los datos deben conectarse a partir de un dato que se compartan entre las tablas. Por ejemplo, yo aquí tengo una columna que se llama código de zona de entrega y aquí tengo una que se llama código de transporte. También tengo una que se llama cédula de cliente. Por favor, no se estamos teniendo estas tres columnas. ¿Por qué esas tres columnas son tan importantes? Porque son datos únicos para cada valor, es decir, son datos que no se repiten. N1 es para el norte y solamente será para ese sector. C1 será para el centro y así de forma consecutiva. La cédula del cliente, aunque hay varias
compras del mismo cliente, esa cédula del cliente nunca se va a repetir para otro cliente. Y el código de transporte es un número único que va entre el 1 y el 3 para cada tipo de envío, es decir, no son datos que se repitan. ¿Qué tenemos que, que verificar? Que haya un valor, que haya algo que compartan las tablas. Por ejemplo, yo aquí tengo un código de transporte, el consolidado, el transporte, perdón. Entonces veamos que aquí tenemos una columna que se llama código de transporte. Es decir, tenemos que buscar un dato que sea igual en dos tablas para que podamos tomar una tabla dinámica desde cualquier lugar. Código de zona de entrega, entonces aquí verificamos código de zona de entrega. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cédula del cliente, como también la tenemos acá. Acá. Entonces, cuando vayamos a generar una tabla dinámica que desde información o que contenga información de hojas diferentes, tenemos que realizar es que cada realizar es verificar qué información es idéntica o comparten las tablas entre ellas para poder generar como esa línea invisible. ¿Cómo así una línea invisible? Les voy a mostrar un dibujito que les permita entenderlo un poco más fácil. Esta, por ejemplo, es de Access, pero nos funciona para el mismo ejemplo. Esto es una línea invisible que nosotros llamamos. Esto es como un túnel o una carretera, donde hay cosas que son igualitas. Por ejemplo, acá hay algo que se llama ID de cliente y aquí también existe. Aquí existe algo que se llama ID factura y aquí también existe. Aquí existe algo que se llama ID de proveedor o, por ejemplo, número de proveedor y aquí también existe. Entonces son datos que son iguales. Si nosotros verificamos, esta línea invisible nos permite tomar la información de esta tabla o pues desde proveedores podemos viajar hacia productos o desde productos podemos viajar a proveedores. Podemos tomar cualquier dato, cualquier información siempre y cuando exista esta línea invisible. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, por ejemplo, cuando pedimos una cita médica? Cuando pedimos una cita médica, nosotros digitamos nuestro número de cédula o la persona nos solicita el número de cédula. Ya cuál es nuestro tipo de cuota, en fin, ¿cierto? Hay muchísimos datos que puede conocer. Y si nos vamos, por ejemplo, al área de pagos, va a pasar exactamente lo mismo. Con nuestro número de cédula, esa persona conoce toda la información que ya vimos y además también va a conocer qué tipo de pago tenemos que hacer nosotros. Y si nos vamos hacia donde el médico, o pues sí, hacia la cita médica, cuando nos piden la cita médica pueden ver en este caso toda la historia médica que teníamos nosotros. Entonces es lo mismo, a partir de un dato, yo puedo viajar entre mucha información que tengamos y empezar a conocer cuál es la información o empezar a buscar la información faltante que me están solicitando. Ya cuando tengamos este procedimiento hecho, ya cuando tengamos esto listo, vamos a ir a la ficha datos y dentro de datos vamos a buscar un botoncito como este. Está en el grupo de herramientas de datos, muy cerquita a texto en columnas. Es un botoncito que se llama relaciones. Inclusive si ustedes de pronto verifican, es un dibujito muy similar al que estábamos haciendo hace algún momento o al que estábamos viendo hace algún momento. Perdón. Cuando damos clic en este botoncito, nos dice cuáles son las relaciones que existen o que se van a crear en este momento. Como nosotros no hemos hecho o no hemos elaborado ninguna relación, por eso aquí está completamente en blanco. Para ello le vamos a dar clic en nuevo. Listo, muy bien. Y empezamos a tomar, perdón, y empezamos a tomar cada una de las tablas. Aquí, por ejemplo, vean que para esto se le dio un nombre a la tabla. Clientes, consolidado, transporte y zonas. Si nosotros no hubiéramos agregado un nombre, aquí diría tabla 1, tabla 2, 3 y 4. Para eso
le agregamos ese nombre para reconocer la tabla. Aquí, por ejemplo, yo podría hablar de tomar la zona o la tabla del transporte. Y aquí podríamos tomar nosotros la tabla del consolidado. ¿Por qué transporte y por qué consolidado? Porque recuerden que son tablas o datos, hojas, que compartan una misma información. Entonces, por ejemplo, de transporte a zonas, no hay nada que se comparta. Devolvámonos un momento acá. No hay ningún dato que sea igual. Si yo verifico acá, hay una información, zona de entrega, código de zona y jefe de zona. Aquí no hay nada que se llame igual o no hay nada que tenga nada que ver con lo que está al otro lado. Y lo mismo pasa aquí. Esta tabla nada tiene que ver, por ejemplo, con la tabla de clientes. Entonces, como no tienen información que sea igual, que sea idéntica, entonces por ello es que los datos no se pueden relacionar. La única tabla, el único dato que comparte información es, por ejemplo, esta, código de zona de entrega, esta columna, comparte información con esta. El dato es igualito. Eso es lo que tenemos que buscar para poder encontrar las relaciones entre las tablas, que al menos una de ellas comparta datos con otra tabla, para que de todas para que de todas pueda sacar datos. Entonces, para ello vamos a aplicar esas relaciones. Desde la tabla zonas, por ejemplo, vamos a ir al consolidado, que es donde se encuentra información idéntica. Y para ello vamos a tomar un dato que se compartan entre esas tablas que sea idéntico, código de zona de entrega y aquí código de zona de entrega. Verifiquen por favor que en casa tengamos esto de la misma forma, de la misma manera, para que podamos crear esa relación que nos va a permitir compartir información entre tablas diferentes. Estamos como creando una carretera, como les decía hace un momento, donde los datos de manera diferente. Cuando ya tengamos esto de esta forma, de esta manera, lo que hacemos es dar clic en aceptar para crear nuestra primera relación. Esto va a tomar algunos momentos, no es que lo haga inmediato porque es un proceso un poquito pesado. Cuando lo haga de forma correcta, vamos a ver que esto es el resultado de nuestra relación. Si nosotros nos fijamos, realmente no pasó nada. Los datos no cambiaron, ni se agregó ni se cambió ningún tipo de dato. Simplemente estamos creando como ese túnel, esa línea invisible, para que más adelante podamos conectar los datos. Vamos a crear una relación más, o bueno, dos relaciones más. Nuevamente le damos clic en nuevo. Vamos a hacer la del transporte, código de transporte. Vamos al consolidado y tomamos el código de transporte. Damos clic en aceptar. Damos nuevamente clic en nuevo porque nos hace falta el cliente. El cliente comparte un dato que se llama cédula y en el consolidado hay algo que se llama cédula de cliente. No importa que no se llamen igualito. El primero se llama cédula número y el de abajo se llama... A pesar de que el título no está afectando que almacene los mismos números de cédula. No se preocupen por esto, no va a haber ningún inconveniente. Lo importante es que los datos sí sean iguales. Por ejemplo, yo aquí no podría tomar ciudad de compra. Estamos hablando de que la cédula es un número y la ciudad de compra es un valor en letras o es un texto. Si, por ejemplo, nosotros tomamos algo que sí sea un número, por ejemplo, el valor del descuento sí es un número, la cédula también es un número, pero no son números que estén iguales. Yo aquí tengo unos números de cédula, por ejemplo, 1022, 52 millones, 33 millones. En el valor del descuento apenas tendré 300.000, 400.000, 500.000. Entonces son datos que sean igualitos. Damos clic en aceptar y damos clic en cerrar porque esto finalizaría el primer proceso que hicimos.
Eso generaría las relaciones entre las tablas. Realmente hasta ahora es un proceso invisible para nosotros. Para nosotros, en este momento realmente no ha pasado nada ni se ha aplicado ningún cambio. ¿Cuándo podemos apreciar o ver ese cambio? Cuando nosotros vayamos a crear una tabla dinámica, no importa. Yo, por ejemplo, voy a tomar zonas de ejemplo. Cuando nosotros queremos una tabla dinámica, vamos a encontrar lo siguiente. Seleccionamos toda la información como lo hemos venido desarrollando. Cuando vamos a crear nuestra tabla dinámica, damos clic en insertar y luego damos clic en tabla dinámica. Mismo procedimiento que hicimos ayer, damos clic en aceptar. Hasta ahora nada desconocido, nada diferente a lo que estábamos haciendo ayer, solamente que en este caso hay una diferencia, y es que vean que, por ejemplo, aquí encuentro un botoncito que se llama Más tablas. Cuando damos clic en este botón Más tablas y le decimos que sí, observen por favor que me están apareciendo todos los datos de todas las tablas que teníamos. Tenemos clientes, que fue la primera tabla que hicimos, tenemos consolidado, con toda la información tenemos transporte y también tenemos zonas. Entonces ya no tenemos solamente la información de una hoja como le estábamos haciendo ayer, tenemos la información de todas las hojas. Esta hoja inclusive la podemos borrar, ya no la necesitamos, pero ya tenemos la capacidad de tomar información o de generar un... Yo aquí, por ejemplo, puedo tomar el nombre del cliente y desde consolidado yo podría tomar, tomemos el valor de descuento, por ejemplo. Y ven que ahí están generando los datos. Por ejemplo, a René, en total se le dio un descuento de 1.029.000, mientras que a Gustavo Adolfo se le dio un descuento de 2.240.000 pesos. ¿Sí? Esa información no la podría sacar directamente desde la tabla consolidado porque en el consolidado no tengo el nombre del cliente. Observen aquí, por favor. Son datos que se están generando a partir de dos valores diferentes o de dos tablas diferentes. Listo. Espero que hasta ahora vayan aquí conmigo, que hayan podido lograr encontrar estos campos diferentes y que en este momento pensemos pues en dónde nos hubiera podido ser útil cuando estábamos desarrollando, por ejemplo, un informe o un consolidado sobre alguna solicitud específica. Entonces, sobre esto nos están pidiendo elaborar lo siguiente. Utilice la herramienta de relaciones de la ficha de datos para relacionar la tabla consolidada con las demás tablas. Este puntico ya lo hicimos. Con base en los datos ubicados en las diferentes hojas, elabore las siguientes tablas dinámicas, cada una en una hoja nueva. Informe de consolidado de productos, es decir, queremos ver los productos por las unidades vendidas, el valor total de ventas y la fecha de venta. Agrupe los datos por mes, nombre de la hoja, relación, ventas por productos. Listo, muy bien. Entonces queremos ver los productos y queremos saber cuántas unidades de esos productos vendimos. Entonces en el consolidado vamos a buscar el nombre del producto que lo tenemos por acá. Fecha, ciudad. Vamos a tomar las unidades vendidas. Estamos sumando las unidades vendidas. Hasta ahora es lo que nos están pidiendo. Vendimos, por ejemplo, 154 aspiradoras, 141 equipos de sonido, 150 televisores. También nos están pidiendo determinar cuál fue el valor total de ventas y la fecha de ventas. ¿Cuál fue el valor total de ventas? El valor total de ventas que tenemos por acá. Valor total de ventas y que agrupemos esos datos por el mes.
Para ello tenemos un campo, un valor que se llama fecha de venta. Vamos a dar clic en él. Listo. Verifiquemos cuál es el resultado hasta ahora. Tenemos las ventas por trimestre y por mes, como se pueden observar o como se pueden dar cuenta aquí. Suma de las unidades vendidas en el tercer trimestre del año. Y en esta columna, por ejemplo, me están indicando que cuáles fueron esas ventas para el mes de septiembre. Realmente hasta ahora yo no he movido los datos, simplemente lo dejé que lo generara de acuerdo a lo que Excel en este caso nos indica automáticamente. La idea es organizar los datos para que nosotros los comprendamos de manera más clara. Por ejemplo, si nos fijamos aquí también está organizado por año. ¿Cómo hacemos esa verificación? Aquí, por ejemplo, tenemos fecha de venta por año, por trimestre y por mes. Tenemos los tres campos o nos está organizando la información por estos tres valores. Yo no lo quiero ver por años, entonces simplemente hago clic en esta pestañita y le digo que no lo queremos ver por año, lo quitamos. Nos está diciendo que también lo podríamos incluir por trimestre, tampoco lo queremos ver de esa forma, así que también lo vamos a quitar. En teoría ya tenemos parte de lo que nos estaban solicitando. ¿Cuántas unidades se vendieron por cada producto? ¿Cuál fue el total de ventas para cada producto? Y lo tenemos por meses. Si hacemos una respectiva verificación, hasta ahora este sería el resultado que nos están dando o este sería el resultado que vamos a mostrar. En enero se vendieron, por ejemplo, 22 aspiradoras con un total de ventas de, pongamos esto en dinero para que nos quede más fácil entenderlo, pongámoslo en moneda como lo hicimos ayer. 12.060.000 pesos costaron las aspiradoras, 32 millones de pesos para los equipos de sonido. En enero no se vendieron ni brilladoras ni computadores. En febrero, por ejemplo, las ventas fueron bastante flojas, por decirlo de alguna forma. Apenas se vendieron 5 productos, 3 brilladoras y 2 estufas. En marzo la venta se duplicó, creo, más o menos, sí, se duplicó 85 de enero a 189 de marzo, discriminando cada uno de sus valores. La pregunta es, ¿nos agrada cómo se ve? O de pronto lo podríamos bajar acá para encontrar otro tipo de diseño o otro tipo de forma en la cual presentaríamos nuestro. Por ejemplo, si nosotros hacemos la verificación acá, estamos viendo exactamente la misma información, pero organizada de forma diferente. Las aspiradoras, por ejemplo, en el mes de enero se vendieron para un total de 12.000, el mismo dato que estábamos viendo ahorita. La suma total de ventas, en este caso de las aspiradoras, perdón, es de 154 para un total de 91.080.000 pesos. Si queremos ver la información de esta forma o si queremos ver como prioridad del mes, entonces subimos este valor por acá y nos dice que, por ejemplo, en enero se vendieron las mismas 12 aspiradoras con un total de 12 millones. Los equipos de sonido, 21 millones perdón, 21 por 32 millones. En febrero, las mismas 5 que vimos ahorita. En marzo, las aspiradoras y bueno, así con cada uno de los datos que teníamos. Como les digo o como les decía anteriormente, la capacidad de una tabla dinámica se da mucho en quien la está desarrollando y cómo la quiere hacer entender. Hay personas que la prefieren en columnas, hay otras que prefieren hacerla en filas. Personalmente me parece que la información se entiende o se comprende más claro de esta forma y se está agrupando de acuerdo a la necesidad. Me están pidiendo que priorice el mes y eso es lo que estamos haciendo, priorizando en este caso los meses. Si restamos esto, podríamos dar un consolidado y a partir de esto generar análisis de datos. Pero apenas se vendieron
281 millones. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque hay tanta diferencia entre un mes y otro. Entonces, digamos, no sé, de pronto la empresa dio vacaciones para todos en ese mes, no hubo stock. Realmente pueden suceder muchas cosas y a partir de eso podríamos generar entonces un consolidado final. ¿Cuáles estrategias de ventas se utilizaron en marzo o en abril para que las ventas se llevaran a cabo de una forma tan superior a los demás meses? Este tipo de cosas es lo que queremos reflejar o este tipo de eventos es lo que queremos ver. Para el siguiente punto nos dicen, por ejemplo, un informe consolidado de el valor subtotal vendido por zona de entrega y número de ventas. Repito, un informe consolidado por valor subtotal vendido por zona de entrega y número de ventas. Vamos a desarrollar el mismo proceso de cualquier tabla que hayamos elaborado, de cualquier tabla que tengamos. Vamos a generar una tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica. Aceptamos por acá. Y aquí le decimos que necesitamos aplicarlo sobre más tablas, tal y cual como lo vimos ahorita, para que nos aparezcan todos los datos que necesitan. Ahora la podemos borrar porque ya no nos interesa. Y nos están pidiendo que elaboremos a partir del valor total que está en el consolidado. En el consolidado, valor subtotal, creo que ya pasé. Valor descuento total, nombre del vendedor. Valor subtotal, listo, ya lo tenemos. Nos están pidiendo que lo apilemos o que lo consolidemos por zona de entrega y número de ventas. Entonces, por zona de entrega, que lo tenemos por acá. Zona de entrega, lo tenemos por acá. Verifiquemos que está en otra tabla. De pronto un ejemplo similar al que estábamos haciendo hace algún rato. Desde las zonas, zona de entrega. El resultado hasta ahora es este. Nos indica en qué zona se está vendiendo, bueno, la cantidad total de la venta por cada zona del país. Y además nos están pidiendo que discriminemos cuántas dieron en cada ciudad o en cada región. Ello nosotros podríamos definir desde el consolidado que si existe una ciudad destino, tiene que existir una venta, ¿cierto? Si yo envío un producto, significa se borró por alguna razón. Volvámoslo a tomar. La ciudad del destino la bajamos a los valores. Si se hace el envío, es decir, si hay una ciudad destino, en este caso tuvo que haber una venta porque se despachó la mercancía. Basándome en ese concepto o basándome en ese análisis, nosotros podríamos decir que cada vez que se haga un envío a una ciudad específica o a una región específica, se dio una venta. Y eso nos permitiría determinar la cantidad de ventas que se dieron en cada país o en cada zona del país. Confrontamos la información. Dice que se hicieron 446 ventas. Si nosotros verificamos cuántas ventas tenemos, estamos reflejando el mismo dato. 446 ventas en este caso fueron las aplicadas. 447 celdas o filas en este caso. La primera se encuentra libre, pues porque son los títulos. Eso significa que se hicieron 446 ventas, que es el mismo dato que estamos reflejando acá. 198 para el centro, 105 al norte y 143 para el sur, con sus respectivos datos de ventas. Entonces, esa interpretación de los datos es la que me permite a mí rápidamente analizar la información. Listo, hasta allí vamos bien. Punto 6, creé un gráfico dinámico con los campos ciudad compra y valor descuento. Nombre de la hoja, comparativo de descuento. Ciudad de compra y valor descuento. Listo. Ciudad compra y valor descuento. Desde cualquier tabla dinámica, en este caso por ejemplo, no hemos hecho zonas
o transporte, hagámoslo con las zonas. Recuerden que igual se puede hacer con cualquiera. Desde esta tabla vamos a insertar un gráfico dinámico. En este caso no le vamos a decir que lo vamos a hacer en una hoja nueva. Ya no hay la necesidad. Vamos a decirle que vamos a consolidar toda la información en una sola hoja, por ejemplo. Yo voy a decirle que ya existe. Regáleme un segundo, lo vuelvo a hacer porque lo hice un poco rápido. Vamos a seleccionar la opción de hoja de cálculo existente. Quiere decir que ya hay una hoja en donde vamos a llevar ese dato. Y la ubicación va a ser, por ejemplo, la hoja 4, la hoja 2, o bueno, como la hayamos llamado. Y desde este lugar, desde esta celda, vamos a implementar nuestra tabla dinámica. Seleccionamos una celda al azar que esté vacía y que tenga espacio para generar la tabla. Damos clic en aceptar. Y en esta hoja ya podríamos entonces nosotros consolidar una nueva tabla dinámica, que a su vez va a tener un gráfico dinámico. Ciudad de compra y valor descuento. Listo. Ciudad de compra y valor descuento. Aquí hay un problema y es que, por ejemplo, en el momento en el que hacemos una gráfica dinámica, no nos permite generar más campos. Las relaciones solamente se aplican o solamente se dejan ver cuando estamos hablando de tablas dinámicas. Como esto ya no nos sirve, vamos a tomar un dato rápidamente para que desaparezca esta tabla dinámica. Vamos a cortarla. La voy a llevar a una hoja nueva para que se desaparezca ese dato y ya pues no genere ese valor para que no se vea fea, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Listo. Entonces, sobre el consolidado, vamos a crear ese gráfico dinámico. Seleccionamos todos los datos porque es la tabla que tiene la información que me están solicitando. Gráfico dinámico, hacemos el mismo procedimiento que acabamos de ver, que ya existe una hoja previamente en donde quiero incluir información. Discrimino una celda específica en donde voy a empezar a llevar ese dato. Y nos están pidiendo que lo hagamos por valor descuento por ciudad de destino. Ciudad destino por valor descuento. Listo, allí está. Perfecto. Listo. Ya tenemos la tabla o la gráfica que nos están solicitando, ciudad de compra. Perdón, la ciudad de compra. Ya no es ciudad destino, sino ciudad de compra. Listo. Nos están pidiendo crear un gráfico dinámico con los campos unidades vendidas por la forma de pago. Posterior a ello nos dicen mueva todas las tablas y gráficos dinámicos a la hoja relación de ventas por producto. Es decir, todos lo llevamos a una sola hoja. Un gráfico por unidades vendidas por forma de pago. Unidades vendidas por forma de pago. Perfecto. Del consolidado, entonces también vamos a crear una tabla, un gráfico dinámico, perdón. Y como me están pidiendo que todo lo pase a una misma hoja, pues de una vez voy a crearlo en la misma hoja. Digamos que vamos a tomar este espacio. Las formas de pago no son muchas, entonces voy a tomar este espacio en blanco. Y el gráfico, entonces vamos a desplazarlo un poco hacia abajo para que también lo podamos apreciar. En esta tabla dinámica nos están pidiendo entonces la forma de pago. La forma de pago por quién, perdón. Unidades vendidas por forma de pago, listo, unidades vendidas.
Allí está la suma, entonces tenemos 78 unidades vendidas en efectivo, 799 en tarjeta de crédito y 247 en la tarjeta del almacén para un total de 1124. Hasta allí, de pronto hay alguna pregunta, hay algo que tengamos en este caso. Voy a mover esta gráfica un poco hacia la derecha porque necesito ver toda la información o la mayor cantidad de información posible en este caso. Tenemos nuestros gráficos, tenemos aquí nuestro gráfico. A esta tabla le voy a cambiar el color, principalmente porque estamos reflejando un dato diferente. Es recomendable que esos datos reflejen el mismo color para que sepamos de qué es el gráfico y de dónde está saliendo ese dato. Entonces, por ejemplo, este que está en color azul viene siendo de esta tabla, este que está en naranja viene siendo de esta tabla. Y esta tabla vamos a ponerla en un color diferente para que tampoco se confunda el dato. Esta, por ejemplo, vamos a ponerla en color verde. Listo. Tenemos una tabla más, que era la que habíamos hecho de forma inicial, que es esta de acá, la de los meses. Cortamos y pegamos en donde ya tenemos mucha de la información que estábamos reflejando. Volvemos a organizar para que los datos se agrupen de tal forma que podamos ver la mayoría o la gran mayoría dentro de la misma hoja. Pongamos esto, por ejemplo, acá, no, más bien acá. No, no me gusta cómo queda allí. Listo, este por acá, este por acá. Y vamos a tomar un momento esta tabla dinámica y la vamos a llevar por aquí arriba. Listo, mucho mejor porque aquí realmente puedo apreciar mucha más información, muchos más datos. Listo. Vamos a ver ahora qué nos solicitan. Recuerden que el punto anterior nos estaba pidiendo que convirtiéramos o que lleváramos todas las tablas y gráficos dinámicos a una sola hoja. Eso es hasta ahora lo que estamos haciendo, o eso es lo que acabamos de elaborar al menos. Siguiente punto que estamos viendo se llama inserte segmentación de datos utilizando los campos ciudad de compra, forma de pago y el valor del producto. Seleccione un dato de una segmentación y verifique los cambios. Anule el filtro de la segmentación, escoja otro dato y verifique nuevamente los cambios. Vamos a hacer esos tres punticos por ahora. ¿Qué es una segmentación de datos? Una segmentación de datos es la posibilidad de crear filtros, pero de manera más gráfica, de manera más visual. ¿Cómo así? Seleccionamos, por ejemplo, una tabla dinámica o un gráfico dinámico, de ambos se puede tomar. Por ejemplo, lo voy a tomar de esta tabla dinámica. Nos dice que saquemos ciudad de compra, forma de pago y producto. Ciudad de compra, forma de pago y producto. Damos clic en una tabla dinámica, vamos a la ficha analizar y aquí vamos a encontrar un botoncito que se llama insertar segmentación de datos. Nos están pidiendo que lo hagamos por forma de pago. ¿Dónde está la forma de pago? Aquí está. Por el nombre, por el producto, nombre de producto. Y ya se me fue la otra, perdón. Y ciudad. Ciudad de compra. Listo, ciudad de compra. Simplemente estoy seleccionando los datos que me están solicitando. Aunque a esto hay que tenerle, digamos, hay que visualizar lo que estamos tomando, porque no necesariamente van a cambiar los datos. Ya les explico. Entonces vean que automáticamente se desprenden estos tres botoncitos o como estas tres columnas.
Movámoslos hacia un lugar donde tengamos espacio, por ejemplo acá. Perdón. Movamos este por acá. Y finalmente llevemos este que tenemos a este espacio. Listo, muy bien. Este, por ejemplo, le vamos a decir que se apliquen dos columnas para que nos quede un poco más de espacio. Damos clic sobre esta segmentación de datos. Vamos a la opción, opciones, casualmente se llama igual. Vamos a opciones. Y aquí le decimos en la parte final que le vamos a aplicar una nueva columna. Entonces, cantidad de columnas 2, para que se vea o se aprecie de esta manera y nos quede como un poquito más de espacio. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa. Lo voy a alejar para que alcancen a notar los cambios. Si yo doy clic, por ejemplo, en computadores, observen por favor que automáticamente la gráfica cambió. ¿Por qué cambió? Porque me está diciendo cuánto se vendió en computadores en Barranquilla, en Bogotá, en Cali y en Medellín. Observemos nuevamente. Vamos a darle clic en estufas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo o estamos aplicando un filtro, pero de manera gráfica. Hagámoslo de nuevo. Observen, por favor, que el cambio es automático. Entonces, ¿qué estamos visualizando? Estamos visualizando la suma de los valores de lo que se vendió, en este caso, para los equipos de sonido en cada una de las ciudades. Y como esa tabla dinámica tenía un gráfico adjunto, automáticamente el gráfico también va a cambiar. Si yo, por ejemplo, hago un filtro más, recuerden que un filtro es visualizar cierta información o ocultar alguna información que no necesito. Por ejemplo, podemos decirle, mira, yo quiero saber cuánto se vendió en equipos de sonido, pero solamente quiero saber en tarjetas de crédito para cada una de esas ciudades. Entonces ahí estamos viendo el cambio. Mira, se vendieron 306.000 pesos en tarjetas de crédito para los equipos de sonido. 1.548.000 en tarjeta de crédito para los equipos de sonido. Entonces ahora yo quiero ver por almacén. Entonces la tarjeta del almacén para los mismos equipos de sonido se vendieron, por ejemplo, 2.358.000 en Barranquilla, muchísimo más, 1.332.000 en Bogotá. En Cali y en Medellín también se vendieron bastante con ese mismo método de pago, la tarjeta de crédito del almacén. Pero noten por favor que estamos haciendo solamente un filtro. Y si lo seleccionamos, por ejemplo, con aplicación o con específicamente en Bogotá, entonces vemos que pasa justamente eso. Solamente me aparece la ciudad de Bogotá. Seleccionamos otro, por ejemplo, Medellín, pasa exactamente lo mismo. Cambiamos el valor, computadores, aspiradoras, cambiémoslo, por ejemplo, acá. Sí, entonces, lo que estamos haciendo allí es filtrando la información para verla de manera gráfica. Entonces, hacer un análisis a partir de los gráficos que estamos viendo con una información muy puntual. Si queremos, por ejemplo, borrar los filtros, simplemente hacemos clic en esta X que tenemos por acá. Hacemos clic en esta X, hacemos clic en esta X y hacemos clic en esta X. Otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, comparar dos cosas. Por ejemplo, yo quiero comparar las ventas que se hicieron tanto en Bogotá, no, comparemos, por ejemplo, Cali con Medellín. Entonces, por ejemplo, seleccionamos Cali. Pulsamos este botoncito que tenemos junto a los filtros y tomamos Medellín. Observen por favor que en este caso solamente me aparece Bogotá, perdón, Cali y Medellín, porque por alguna razón las estamos comparando. Puede que estemos comparando dos vendedores, dos productos, dos servicios, tiempos de calidad, indicadores, bueno, cualquier cosa que se les ocurra también la podríamos comparar. Y me da los datos específicamente en la misma tabla, 35 millones para Cali, 21 millones para Medellín. Queremos hacer un filtro más específico, entonces queremos comparar estas mismas ciudades, pero compararlas
¿Qué se está vendiendo más, por ejemplo, en efectivo? ¿O en dónde se está vendiendo más en efectivo? Automáticamente hace el cambio. En Cali se está vendiendo 1.030.000 en efectivo, mientras que en Medellín 270.000. Específicamente quiero ver los televisores. Por ejemplo, entonces eso automáticamente nos descarta la ciudad de Medellín. En Medellín no se vendieron televisores y solamente me está mostrando a Cali. Cambiemos en este caso el filtro. Entonces, cambiémoslo por Bogotá y Barranquilla. Listo. Que es donde tenemos un poco más de ventas. Entonces, quiero comparar, por ejemplo, los computadores. Pues aquí estamos viendo cuánto se vendió en computadores para Barranquilla y cuánto se vendió para Bogotá. Eso es, en este caso, o eso define una segmentación de datos. A eso hace referencia, generar gráficos, generar. Luego por trimestre. Configure las conexiones de informe para cada segmentación activando todas las tablas. Seleccione otros datos de las segmentaciones y de escala de tiempo. ¿Qué cambios se dieron? Cancele los filtros de la segmentación y de las escalas de tiempo. Guarde el archivo y entregue el respectivo trabajo. Ya vemos esa parte. Disculpenme un segundo. Ya regreso, por favor. Denme un momento. Voy a tomarme un vasito de agua. Un segundo, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Continuemos entonces con lo que nos estaban solicitando, agregar una segmentación de datos por año y luego que la veamos por trimestre. La escala de tiempo, la segmentación que surge a partir de una escala de tiempo es calcular los datos o visualizar esos mismos filtros que estábamos haciendo, pero por una fecha específica. Es muy similar a esto que tenemos acá. La podemos generar de esta tabla, de esta tabla, de esta tabla o de esta tabla. Inclusive también podríamos llevarlo desde una gráfica. No importa. Para este ejemplo, por ejemplo, lo voy a llevar desde esta tabla. Entonces, seleccionamos o damos clic en una tabla, damos clic en la ficha analizar y aquí vamos a encontrar algo que se denomina escala de tiempo. Insertar escala de tiempo. Como solamente tenemos un valor en fecha, porque la escala de tiempo, por eso lo indica, es de tiempo, solamente podemos tomar campos que tengan fecha y nosotros solamente tenemos uno de ellos. Damos clic en aceptar, esperamos un momento y lo arreglamos o lo bajamos por acá para que podamos empezar a mover ese dato. Listo, por acá ya se ve bien. Voy a alejarlo nuevamente para que ustedes vean el cambio. Acá está al menos. Les recomiendo que en este punto guarden porque a veces se tiende a dañar porque el proceso es muy pesado. Entonces a veces se cierra y se abre solo o se cierra y se pierde todo lo que estábamos haciendo. Entonces les recomiendo que estén guardando, sobre todo si no tienen un equipo muy rápido. Inclusive a veces con los de última generación también pasa que se cierra y se pierde todo lo que estábamos haciendo.
Observen, por favor, voy a darle clic en el valor de octubre. Quiero que cambien o que verifiquen muy bien esta tabla. Automáticamente desapareció. Voy a darle clic en junio. Ah, bueno, en junio ya hay ventas. En julio ya no hay ventas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que automáticamente estamos filtrando, pero por datos, por años. Regálenme un segundito, bajo un poquito porque es que no me está mostrando esto, la barra de desplazamiento. Entonces, Excel detecta automáticamente que nosotros tenemos fechas entre el 2018 y el 2019, pero las últimas ventas que registramos en este Excel van hasta el valor de junio. Excel no detecta automáticamente hasta qué punto nosotros tenemos ventas, sino que lo genera para todos los años. Y lo que nosotros empezamos aquí es hacer un filtro de cuánto vendimos en esa fecha específica, por ejemplo, en mayo del 2019. En mayo del 2019 vendimos 76.530.000 con un total de 40 productos. Si verificamos aquí, por ejemplo, tenemos mayo, aquí tenemos 70 millones, ¿sí? Pero entonces este mayo muy seguramente es del año 2018 y no del 2019. Verifiquemos mayo del 2018. Mayo del 2018, aquí está. Ah, en mayo no hay ventas. Ahí hay algo que está pasando porque nosotros tenemos una suma de unidades, una suma del total. Ah, bueno, no, qué pena. No, el error es mío. Discúlpenme. Hay un error porque es que aquí estamos calculando el subtotal. Este subtotal se entiende un valor antes de descuento y un valor antes de IVA. Por ejemplo, si el producto que estamos vendiendo tiene IVA. Y aquí estamos visualizando un valor, pero lo estamos representando con valores totales, en mayo, perdón. Entonces, por eso o de allí están haciendo la diferencia. Porque aquí estamos viendo un subtotal y aquí estamos viendo un valor total. No podemos compararlas de la misma forma o de la misma manera. Pero sí podremos determinar entonces cuánto vendimos en un valor subtotal para el mes de mayo, ¿sí? Mayo del 2018, en este caso, de 2019, perdón. Y la cantidad de productos que vendimos en ese mes. Cambiemos el mes, por ejemplo, febrero. Si en febrero las ventas fueron malísimas, solamente se vendieron 3 productos. En enero, en diciembre, en noviembre y bueno. Entonces vean que estamos filtrando la información por, en este caso, un tipo de tiempo. Si nosotros no queremos verlo por meses, queremos verlo por otra medida, entonces podemos aplicarlo de la siguiente forma. Podemos cambiarlo a años, a trimestres o a días. Si cambiamos, por ejemplo, para años, solamente tenemos la posibilidad de filtrar dos cosas. Podemos consolidar el total de 2018, sí, 583 millones con un total de 191 productos, o el total de 2019, 712 millones con 255 productos vendidos. Eso es lo que estamos viendo allí. Si lo vemos por trimestres, entonces va a pasar algo muy similar a lo que estábamos viendo ahorita por los años. El tercer trimestre del año 2018. Pues aquí están los datos que se representan o los datos que estamos tomando. Si sale vacío, eso significa que no existen datos. Por eso es que nos sale vacío o nos sale de esta forma. Bueno, hasta allí espero que vayamos, que nos funcione también en casa, que lo hayamos podido lograr. Recuerden que tenemos todos los canales abiertos. La sesión disponible siempre hasta la 1. No olviden, por favor, realizar las actividades y las tareas. Es muy importante para, primero, evidenciar que se está dando el conocimiento, que también lo estamos practicando en casa. Y segundo, para lograr obtener la certificación, en este caso del módulo avanzado, que, pues, si ustedes se dan cuenta, tiene herramientas muy, muy interesantes y muy entretenidas, por decirlo de alguna manera. Son muy bien vistas en el ámbito laboral y nos van a permitir consolidar rápidamente mucha información. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto nos están diciendo que creamos o que hagamos una conexión de informe. Conexión de informe es que si yo hago
efectivo no se mueva solamente esta tabla, sino que se mueva la mayor cantidad de tablas posibles, al igual que los gráficos. Si yo muevo esta estufa o esta brilladora, tienen que moverse todos los datos, o la gran mayoría de los datos, en una conexión entre ellos. ¿Cómo se hace? También es muy sencillo. Por ejemplo, tomamos aquí la ciudad de compra. Damos clic aquí en esta ciudad de compra, en el título principalmente. Nos dirigimos a la ficha o a la pestaña opciones. Aquí vamos a encontrar algo que se llama conexiones de informe. Damos clic aquí. Nos dice que está en la capacidad de mover dos tablas dinámicas, la tabla 6 y la tabla 7. La seleccionamos, chuleamos las dos y damos clic en aceptar. Importante que hasta aquí guardemos porque a veces los datos tienden a dañarse. Mismo procedimiento, por ejemplo, con la forma de pago. Seleccionamos el título de esta forma de pago, vamos a opciones, conexiones de informe, nos dice que está en la capacidad de mover la tabla 6 y la tabla 7. Chuleamos ambas y le damos a aceptar. Volvemos a guardar. Pasamos a la siguiente, nombre de producto. Y en opciones, bajo las conexiones de informe, vamos a hacer el mismo procedimiento. Y finalmente, en la escala de tiempo, hacemos exactamente lo mismo que vimos hace algún momento. Opciones, conexiones de informe y las tablas o las gráficas que puede mover. Listo. Minimicemos esto para que se vea o se aprecie un poco mejor la información. Y noviembre y finalmente diciembre, listo. Alejémoslo para que se puedan ver los cambios que vamos a aplicar. ¿Dónde está la lupa? Acá está. Listo. Hagamos clic, por ejemplo, en el equipo de sonido. Verifiquemos los valores que tenemos en este momento para ver qué empieza a cambiar. Equipo de sonido. Bueno, entonces rápidamente podemos observar que me cambiaron casi todas las tablas. Aquí estamos viendo que me cambió esta tabla y que también me cambió esta tabla. Cuando cambian estas dos tablas, automáticamente estas dos tablas empiezan a cambiar. Excelente, muy bien. ¿Qué pasa si yo hago clic, por ejemplo, aquí en Bogotá? Entonces vean que asimismo empezamos a aplicar los filtros un poco más avanzados sobre lo que ya teníamos. Hagamos clic, por ejemplo, en crédito. Entonces todos los datos me empiezan a modificar únicamente de acuerdo a una necesidad. Y ahora pongamos la comparación entre el crédito y la tarjeta del almacén. Comparemos los equipos con los televisores. Visualicémoslo solamente en el segundo trimestre del 2019. Vean que ya me cambió automáticamente esta tabla de que teníamos acá. Solamente estamos viendo ese trimestre, abril, mayo y junio. Y estamos mostrando los datos de ese trimestre. Asimismo, estamos viendo o reflejando los datos de las ventas, del subtotal y cuántas unidades se vendieron para ese trimestre del 2019. Entonces, las conexiones de informe o una conexión de informe nos permite interconectar todas las tablas y gráficos dinámicos para que podamos generar un análisis en conjunto. Esto tiene un nombre y es un concepto que se llama dashboard, o es como el inicio de un dashboard. Construir este tipo de elementos es el inicio para poder generar un dashboard, que es un tablero de control. El tablero de control se caracteriza por generar información o generar un análisis de información de manera muy rápida, principalmente en esos consensos de ventas de productos o servicios. Vean por favor que en este momento ya estamos moviendo todas las tablas de acuerdo a una necesidad. ¿Cuáles fueron las ventas de los equipos de sonido y los televisores, tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas del almacén para las ciudades de Bogotá y Medellín
en el segundo trimestre del año 2019. Segundo trimestre del año 2019, ventas de ese trimestre, 437 millones, 141 productos. En descuentos en Bogotá y Medellín se dieron 8 millones y 6 millones respectivamente, para un total de 14 millones. 82 en tarjetas de crédito y 49 en almacén. Eso es lo que estamos viendo acá. Y a partir de este tipo de segmentaciones de datos que estamos haciendo, nosotros podríamos responder unas preguntas. Seleccione un nuevo producto de la ventana de segmentación. ¿Qué cambios notó? Entonces, lo que estamos hablando, se filtra la información. Al insertar otra segmentación de datos como unidades vendidas y al seleccionar un dato, existieron cambios en las tablas, no olvide cancelar el filtro de la segmentación. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están pidiendo que insertemos un nuevo campo de estos, de los que tenemos acá, para generar una nueva segmentación por unidades vendidas. Entonces, acercamos o generamos una nueva segmentación de datos para las unidades vendidas. Unidades. ¿Dónde están las unidades vendidas? Ahora no lo veo. Aquí están las unidades vendidas. Mismo procedimiento que estábamos haciendo hace algún rato. Por ejemplo, aquí, no sé, el 3. Entonces también los datos cambian. Aquí hace referencia, por ejemplo, si compramos 3 televisores de una sola vez, o si compramos un solo equipo de sonido, o 4 aspiradoras, por ejemplo. ¿Sí? A eso hace referencia. Defina una forma de pago. Ahora todas las formas de pago. ¿En qué forma se recaudó más dinero? Bueno, entonces eso ya sería una pregunta que podríamos resolver rápidamente si entramos a comparar este tipo. Pero se las debo de tarea para que me interpreten cuál fue la venta, en este caso, bueno, más bien la forma de pago que más dinero recibió. Otro de los datos que nos piden fue, ¿y en qué ciudad de compras? ¿Y en qué ciudad de compras se dio esta opción? Bueno, ¿y en qué ciudad fue la que más ventas tuvo, por decirlo de alguna forma? Ojo, porque aquí me están dando descuento, ¿no? Y aquí me están dando el subtotal. Entonces, pues tengan cuidado con eso. Donde de pronto sí nos están mostrando ese total de ventas, sí es aquí, suma del total de ventas. Ese valor ya tiene el descuento y tiene el IVA. Les recomiendo que lo basen o verifiquen muy bien esa tabla, que al menos en este momento está en color amarillo. Y eso les va a permitir interpretar la información que por lo menos hasta ahora les están solicitando. Listo, muy bien. Nos dice ahora nuevamente el archivo original, datos de movimiento. Hay un procedimiento 2 que desarrolla o se desenvuelve a partir de un query. Por ahora, me parece a mí muy bien que ya hemos visto muchas herramientas bastante interesantes. Voy a finalizar por ahora en este momento hasta allí, porque quiero que a las 11 veamos este segundo concepto. En este momento tengamos como el espacio de poder trabajar, de desarrollar las guías y los trabajos, y a las 11 volveremos con el fin de brindar pues este conocimiento, que también es muy útil, es diferente y es en parte de lo que estábamos haciendo. Es una herramienta que se llama Microsoft Query y la idea es desarrollar algo similar a lo que están viendo abajo en la pantalla. Bueno, entonces por ahora voy a parar la grabación. Ustedes saben que el link queda abierto hasta las 11 de la mañana. En este mismo link sigo conectado. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, que quieran reflejar algún cambio, si algo no les funciona, cualquiera de las dudas que tengamos la podemos reflejar ahí. No olviden que también tenemos un chat en Hangout que nos va a permitir pues realizar cualquier tipo de preguntas. Si estamos haciendo las guías por la tarde o por la noche, allí también les podría resolver la duda si de pronto en algún momento me conecto.
Bueno, entonces vamos a parar allí.